tuyo que te vives aquí en Chile, viene a hablar con el presidente Piñera para que dé un favor, un permiso para que autoriza las personas que tienen hijos, esposo, esposa en Haití para que vengan, porque ellos no tienen lugar para dormir, porque se quemó la casa. Hay gente también que murió su tío, murió su abuela. Por eso nosotros venimos aquí para hablar, para que escuche el presidente este tema, para que ayude a nosotros. Podría pedir si me puedes explicar cuál es la situación actual de los familiares tuyos, de los familiares de las comunidades, de las personas que estamos viendo acá. ¿Qué pasó? ¿Sus edificios han sido colapsados? ¿Han podido contactarse con ellos? ¿Qué ha pasado allá en el todavía no encuentran la gente. Ellos llaman a su madre allá, su papá, no encuentran, no sé si muerto o no. Hay también que murió su hijo, que tiene 2 hijos, murió uno, hay uno que vive. Pero por eso nosotros organizamos nosotros para mandar el favor con el presidente Piñera. Por eso venimos hoy día. De la mañana nosotros levantamos temprano, fue a otra televisión, ahora viene Amiga Noticias, mañana temprano me voy a Ministerio Interior y Exterior, después ir a la PDI para hablar con ellos, para explicar este tema, porque nosotros no podemos vivir sin hijo. A mí no tengo familia aquí en Haití, toda mi familia está aquí en Chile, pero me siento muy mal, porque tengo prima, tengo primo que vivir sin hijo. Aquí en Chile, ahora salió todo los haitianos. No tiene muchos haitianos en la calle ahora. ¿Por qué? No es por tema de papel, no es por tema de trabajo. Aquí en Chile tiene mucho trabajo. Porque ellos se fueron porque tienen 4 años, 5 años, 7 años aquí en Chile, vivir sin hijo. ¿Puedo preguntar cuál es el llamado concreto para que lo repita y para que quede ahí súper grabadito? El llamado concreto para que se nosotros decimos al presidente que dan un favor con nosotros porque tengo mucha familia, tengo más que 500 personas que siguiendo conmigo al Facebook, en YouTube, todo eso. Ellos me confían a mí, por eso ellos me dicen events, ir a la radio con nosotros, a la televisión, apoyar a nosotros para que te ayude, porque me fui 12 a reunión a embajada a Haití, a Hotel Las Condes, Avenida Poquindo, pero eso que habla en la embajada, él dice no puede meter a la cosa del gobierno de Chile. Eso son cosas de presidente del gobierno de Chile. Por eso nosotros venimos para hablar con el presidente, porque tengo mucha madre que quiere hablar, tengo mucho padre también que quiere hablar, conversar con el presidente, porque no tiene otra forma para traer su niño, porque si no ha abierto la embajada, si no ha abierto IM, ¿qué va haciendo el trámite? Ninguno no va a hacer trámite para traerlo. Este situación es muy complicado, este momento, para dar el favor con nosotros que tienen familia, solo para ellos que tienen esposo, hijo, hija en Haití para que traerlo, porque nadie no puede vivir, ninguna chileno no va a vivir sin hijo, no va a vivir en Estados Unidos sin hijo, no va a declarar la casa, porque yo creo que todos los chilenos si fue a la playa con su familia, no va solo. Es difícil para encontrar esto. Por eso nosotros venimos aquí para conversar con el presidente. Si no, el presidente nos ayuda a nosotros vamos a poner la marcha a la calle. Nosotros vamos a poner la marcha a la embajada. Nosotros todos los haitianos vamos a salir a la calle otra semana. Si el presidente no escucha a nosotros, porque nosotros venimos a trabajar como también aquí en Chile. Tengo el padre. No sé si alguna vez Sí. ustedes quieren hablar, Sí, por favor. Le voy a pedir si me puedes comentar cuál es la situación de tu familia allá en México, qué es lo que le pides al gobierno de Chile. Bueno, más veces factura, para me voy para donde pueda. Ya. Que el presidente
Haitiana, primero con el gobierno, primero nos permitan atraer nuestra familia que sufriendo mucho allá en Haití al venir aquí con más seguridad aquí, por favor, escúchalo. No nos permitan, no es ayuda, pero es un derecho que tenemos aquí en Chile para que todos los haitianos viven junto con nuestra familia, por favor. Muchas gracias. Personas que tienen hijos, hijas, para que traerlo. Eso que es muy importante ahora. En 2010 pasó un terremoto. Estados Unidos también hace el mismo. Abierto aeropuerto, dice a todos que tienen hijos, hijas Haití, traerlo a Estados Unidos. Por eso nosotros decimos al presidente Piñera para dar esta oportunidad para traerlo a su familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Ni me importa por nuestra fe, un slogan. Todo este es el grupo, pero hay varios que no tienen. No mandé. Nos vamos a seguirlo hasta el final. Muchas gracias. Hasta el final, si no, nos vamos a poner la marcha a la calle para mandar, nos vamos a poner la marcha a la calle si el presidente nos da oportunidad. Y entonces yo pido muchas gracias a Teretreso que atiende a nosotros para que el mensaje llegue al oído del Piñera, por favor. Entienda nosotros que está muy complicada la cosa allá a mi país, porque mi casa está quebrada. Yo viví 7 años aquí en Chile, no puede ver a mi hija. Eso es maldad, eso es abuso. Ayúdanos contestar, señor Sebastián Piñera, toda autoridad de Chile, por favor, ayúdanos. Le agradezco la gentileza y ojalá que lo puedan solucionar. Con apoyo. Exacto. Así que, Pero este apoyo tampoco no puede pedir papel vigente con nosotros, porque solamente nosotros vivimos acá como 5 y 6 años sin papel. Está ilegal, no estamos ilegal acá. Pero yo tengo como 3 años acá.